Según un relato de piedad del siglo XIX, en el monasterio de Kaltern, en las montañas de Baviera, algo extraordinario habría ocurrido con una religiosa llamada Hermana María de Morl. Era una tarde de 1859, y las hermanas seguían su rutina de oración cuando ella cayó en éxtasis profundo, permaneciendo así durante días. Su cuerpo estaba inmóvil, pero quienes la observaban percibían que algo estaba sucediendo más allá de lo que los ojos podían ver. Cuando finalmente volvió en sí, sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Las primeras palabras que salieron de sus labios habrían sido estas: «Vi almas que conocí en vida». Estaban en medio de llamas que no destruyen, sino que purifican. Y lo que más me impactó fue esto: ellas no pedían salir del fuego, pedían nuestras oraciones. Experiencias como esta, aunque pertenecen al campo de las revelaciones privadas, que pueden alimentar nuestra fe, pero no son de aceptación obligatoria, nos invitan a reflexionar sobre una verdad que la Iglesia enseña desde hace 2000 años. El purgatorio existe. Es tan real como el cielo y el infierno. Y comprender por qué existe es comprender algo profundo sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos siempre creyeron que la muerte no termina todo de inmediato, que hay un proceso, un camino, una preparación final para aquellos que murieron en amistad con Dios, pero que aún no están listos para verlo cara a cara. Esto no fue inventado en la Edad Media, como algunos afirman. Está presente desde el inicio, en los escritos de los primeros padres de la Iglesia, hombres que vivieron en los siglos II, III y IV. Poco después de los apóstoles ya encontramos esta certeza. San Agustín, en el siglo IV, escribió sobre la importancia de rezar por los difuntos. San Juan Crisóstomo, gran predicador de Oriente, incentivaba a los fieles a ofrecer la Eucaristía por las almas que partieron. San Gregorio Magno, en el siglo VI, enseñó claramente sobre la existencia de un estado de purificación después de la muerte. Pero ¿de dónde viene esta creencia? De la propia Sagrada Escritura. En el segundo libro de los Macabeos, escrito antes de Cristo, leemos que Judas Macabeo y sus soldados hicieron una colecta y enviaron dinero a Jerusalén para que se ofrecieran sacrificios por los compañeros muertos en batalla. El texto sagrado dice: «He aquí por qué mandó ofrecer ese sacrificio expiatorio por los que habían muerto, a fin de que fueran libres de sus pecados». Si no hubiera posibilidad de purificación después de la muerte, ese gesto no tendría ningún sentido. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de personas que serán salvadas, pero como a través del fuego. Y el propio Jesús, en el Evangelio de Mateo, al hablar sobre el pecado contra el Espíritu Santo, dice que no será perdonado ni en este mundo, ni en el venidero, lo que deja claro que algunos pecados pueden ser perdonados en el mundo venidero. El purgatorio, por lo tanto, no es una invención humana, es un misterio revelado por Dios y guardado por su Iglesia. ¿Pero por qué existe? ¿Por qué Dios no simplemente perdona todo y lleva a todos directamente al cielo? Para comprender esto más profundamente, podemos mirar a los santos que tuvieron el privilegio de contemplar esta realidad de modo más íntimo. Santa Catalina de Génova fue una de esas almas. Vivió en el siglo XV, en Italia. Era una mujer casada, de familia noble, pero que pasó por una conversión profunda a los 26 años. A partir de ahí, su vida se convirtió en una llama de amor a Dios. Y fue en ese amor que comenzó a comprender el purgatorio no solo con la mente, sino con el corazón. Dios le concedió experiencias místicas tan intensas que logró describir, desde dentro, lo que las almas del purgatorio sienten. Escribió un pequeño libro llamado Tratado del Purgatorio. El tratado es fruto de esas experiencias místicas que la Iglesia acoge como revelación privada, en armonía con la fe, pero sin imponer su aceptación como obligación. Aún así, las enseñanzas espirituales que dejó son reconocidas como profundamente católicas y edificantes. Santa Catalina decía algo que nos sorprende. Las almas del purgatorio son, de cierta forma, felices. No en el sentido de que no sufren, sufren intensamente,
pero son felices porque saben que están salvadas, saben que van al cielo, saben que Dios las ama. Y más, ellas quieren estar ahí, quieren ser purificadas porque vieron a Dios, vieron su santidad y vieron, al mismo tiempo, las manchas que aún llevan en sí mismas y no soportan la idea de presentarse ante Él de esa manera. Ella escribió: esas almas no pueden decir que lo que sufren es pena, porque lo hacen de buena voluntad. No podrían cambiar de lugar, porque el amor que tienen a Dios no se lo permite. Ven claramente que es justo que sean purificadas antes de entrar en la gloria. Siglos después, otra santa tuvo una experiencia similar. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, habría sido llevada en espíritu al purgatorio por su ángel de la guarda. Escribió en su diario: visité las almas que sufren en el purgatorio. Padecen terriblemente. Sufren de un modo que no podemos imaginar. Pero lo que más me impresionó fue esto: a pesar de todo, hay paz en ellas. Hay esperanza, porque saben que Dios es bueno y que un día cierto estarán con Él. Estas visiones que Santa Faustina narra en su diario son también revelaciones privadas, reconocidas y difundidas en la Iglesia, pero que no añaden nuevas verdades al depósito de la fe. Sirven, sin embargo, para iluminar y alimentar nuestra comprensión de las verdades ya reveladas. Santa Faustina cuenta además que, cuando volvió de aquella visión, sintió en su propio cuerpo una muestra del sufrimiento que aquellas almas experimentan, y pasó días rezando intensamente por ellas, ofreciendo sacrificios, pidiendo misericordia. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿por qué existe el purgatorio? Existe porque Dios es, al mismo tiempo, perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Y estas dos cosas no se contradicen, se complementan. La justicia de Dios exige que nada impuro entre en el cielo. En el libro del Apocalipsis está escrito: nada impuro entrará en la Jerusalén celestial. Dios es santidad absoluta, es luz sin sombra, es amor sin egoísmo. Y nosotros, cuando morimos, aunque estemos en estado de gracia, raramente estamos así. Cargamos manchas, cargamos apegos, cargamos heridas que nunca curamos completamente, hábitos que nunca vencimos de verdad, inclinaciones que nunca dominamos. Piensa en esto por un instante. ¿Cuántas veces nos arrepentimos sinceramente de un pecado grave? Confesamos, recibimos la absolución, pero el hábito de aquel pecado todavía está ahí. La tendencia todavía está ahí. La marca todavía está ahí. Dios nos perdonó. La culpa fue borrada, pero algo en nosotros todavía necesita ser curado. Algo todavía necesita ser transformado. Y también están aquellos pecados que llamamos veniales. No destruyen la vida de la gracia, pero la debilitan. Son las impaciencias del día a día, las palabras duras, los juicios precipitados, las negligencias en la oración, los pequeños egoísmos que ya ni percibimos. Esos pecados, si no son confesados y reparados en vida, también dejan marcas. El purgatorio existe exactamente para eso, para purificar, para completar aquello que faltó en nuestra conversión, para quitar de nosotros todo lo que aún no es plenamente de Dios. Los teólogos, a lo largo de los siglos, intentaron explicar cómo sucede esto. Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, enseñó que el purgatorio involucra dos tipos de sufrimiento. El primero es la llamada pena de daño, que es la privación temporal de la visión de Dios. El alma sabe que Dios es todo, que Él es la felicidad infinita, que Él es el único bien verdadero. Y no poder verlo todavía, no poder unirse a Él todavía, es un sufrimiento inmenso. El segundo tipo es aquello que los teólogos llaman pena de sentido. La tradición de la Iglesia frecuentemente expresa esto con la imagen de un fuego purificador. Ese fuego, más que un fuego material como el que conocemos, es una manera de hablar de la acción de Dios, que purifica el alma, una realidad espiritual que la Iglesia reconoce, aunque no defina en detalle su forma exacta. Es un fuego de amor, dicen los santos, un fuego que quema todo lo que no es de Dios en nosotros, para que reste solo el amor puro.
Santa Catalina de Génova decía que ese fuego es el propio amor de Dios tocando el alma. Y el alma, al percibir que todavía tiene apegos, imperfecciones, residuos de pecado, sufre intensamente no porque Dios la castigue, sino porque ella misma desea arder hasta que todo eso sea consumido. Pero hay algo que debemos entender claramente. El purgatorio no es un segundo infierno. No es un lugar de desesperación. Las almas ahí no dudan de Dios. No lo maldicen. No se rebelan. Al contrario, ellas lo aman. Confían. Esperan, saben que están salvadas, y eso cambia todo. San Padre Pío decía, las almas del purgatorio son santas, más santas que muchos de nosotros aquí en la tierra. Ellas no pueden pecar más, están confirmadas en gracia, su destino es cierto, y esperan con paciencia y amor que la purificación se complete. Y hay otra cosa aún más importante, nosotros podemos ayudarlas. Esta es una de las doctrinas más bellas y consoladoras de nuestra fe. La Iglesia siempre enseñó que existe una comunión profunda entre todos los que pertenecen a Cristo. Los que están en el cielo, los santos interceden por nosotros. Nosotros, que estamos en la tierra, rezamos unos por otros. Y podemos también rezar por los que están en el purgatorio. Y esas oraciones tienen poder real, tienen efecto real. La Santa Misa ofrecida por un alma del purgatorio es el mayor alivio que podemos darle, porque en la misa no es solo nuestra oración la que sube a Dios, es el propio sacrificio de Cristo el que se hace presente. Es la sangre del Cordero la que intercede, y ante ese sacrificio infinito, las penas pueden ser disminuidas, acortadas, hasta extinguidas. Las indulgencias también tienen un poder inmenso. Cuando la Iglesia concede una indulgencia plenaria que puede ganarse, por ejemplo, visitando un cementerio y rezando por los difuntos, o haciendo una hora de adoración eucarística, o rezando el rosario en familia, siempre cumpliendo las condiciones de confesión sacramental, comunión eucarística y desapego de todo pecado, y la aplicamos a un alma del purgatorio, por la misericordia de Dios, ella puede ser completamente liberada de sus penas. La eficacia concreta, sin embargo, siempre es confiada a la sabiduría y a la voluntad de Dios, que conoce perfectamente lo que cada alma necesita. También ayudan nuestras oraciones cotidianas, el rosario rezado por ellas, las limosnas dadas en su intención, los ayunos y sacrificios que ofrecemos. Todo esto sube ante Dios como incienso y trae refrigerio a las almas que padecen. Hay un relato bellísimo y muy antiguo en las actas de los mártires. Santa Perpetua, una joven madre que fue martirizada en el año 203, tuvo una visión mientras estaba en prisión. Vio a su hermano Dinócrates, que había muerto a los 7 años de una enfermedad terrible. En la visión, él estaba en un lugar oscuro, sucio, sediento. Había una piscina de agua cristalina cerca de él, pero no podía alcanzarla porque era muy pequeño. Santa Perpetua comenzó a rezar intensamente por él, día y noche. Días después, tuvo otra visión. El niño estaba limpio, bien vestido, saciado. Podía beber del agua y estaba feliz. Según este relato antiguo, Dios mostró a Perpetua, en visión, que sus oraciones habían obtenido para el hermano la liberación de aquel estado de sufrimiento. San Padre Pío acostumbraba decir que dedicaba más oraciones a las almas del purgatorio que a los santos del cielo. Cuando le preguntaban por qué, respondía: «Porque los santos ya están en la gloria y no me necesitan. Pero las almas del purgatorio sufren, esperan, claman por nuestra ayuda, y cuando finalmente entren en el paraíso, se convertirán en nuestras abogadas poderosísimas ante Dios. Ellas nunca olvidan a quien rezó por ellas». Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre la eternidad, suscríbete al canal. Así, nos ayudas a continuar esparciendo las verdades de nuestra fe y las obras que revelan la misericordia de Dios. El purgatorio, por lo tanto, no es señal de la crueldad de Dios, es señal de su misericordia. Si Dios fuera solo justicia, sin misericordia, podríamos imaginar que toda imperfección llevaría a la condenación eterna. Pero no es así. Dios nos dice, a través de su Iglesia,
Quien murió en gracia, pero aún no está plenamente purificado, será purificado, porque yo no quiero perder a ninguno de los que me amaron. Entonces, ¿por qué existe el purgatorio? Existe porque la santidad de Dios es absoluta, y porque su misericordia no se rinde con nosotros. Existe porque Él nos ama demasiado para dejarnos entrar en el cielo aún manchados. Existe porque Él sabe que, si nos viéramos ante Él con nuestras imperfecciones, nosotros mismos no lo soportaríamos. Nosotros mismos pediríamos ser purificados. El purgatorio existe porque el amor de Dios es exigente, no en el sentido de ser cruel, sino en el sentido de ser verdadero. Él no acepta medias conversiones, no acepta amores divididos, no acepta que entremos en la eternidad cargando aún las cosas de este mundo. Y esto debe hacernos reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo, porque todo lo que dejemos por purificar aquí, tendremos que purificarlo allá. Todo apego que no venzamos ahora, tendremos que vencerlo en el fuego. Toda negligencia espiritual, toda tibieza, toda pereza en la oración, todo pecado venial no confesado, todo esto tendrá su peso. Pero no debemos vivir con miedo paralizante. Debemos vivir con reverencia, con seriedad, con deseo sincero de santidad, porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que Él nos espera, sabemos que, al final, si permanecemos fieles, estaremos con Él para siempre. Y mientras caminamos en esta vida, no podemos olvidar a los que ya partieron, a los que, en este exacto instante, están siendo purificados. Quizás nuestros padres, quizás nuestros abuelos, quizás amigos, sacerdotes que nos bautizaron, catequistas que nos enseñaron, personas que hicieron el bien y que amaron a Dios, pero que aún necesitan ser purificadas antes de entrar en la gloria. Ellos no pueden hacer nada más por sí mismos. Dependen de nosotros, dependen de nuestras oraciones, dependen de nuestras misas, dependen de nuestra caridad. Que jamás nos olvidemos de ellos, que recemos todos los días por las almas del purgatorio, que ofrezcamos sacrificios por ellas, que participemos de la Santa Misa pidiendo por su liberación, porque el amor verdadero no termina con la muerte. El amor atraviesa el velo. El amor alcanza hasta las profundidades del fuego purificador. Y un día, cuando estemos ante Dios, esas almas que socorrimos estarán ahí, intercediendo por nosotros, agradecidas para siempre. Eterno descanso dadles, Señor, y la luz perpetua los ilumine. Que descansen en paz. Amén.